Sí, ok. Buenos días, hermanos, el Señor les bendiga. Es un gusto estar aquí con ustedes nuevamente en este nuevo año 2024. Un año que empezó fuerte aquí en Ecuador. Empezó fuerte, empezó con bastantes pruebas, bastantes inconvenientes. Sin embargo, el hecho de que estemos acá es una demostración de que el pueblo de Dios confía en Dios. Así que a pesar de las adversidades puede alabar a Dios. Quiero que me invite antes de iniciar a que me acompañe a orar por el mundo. Cierre sus ojos. Amado Dios, que todo, gracias te damos por el privilegio que nos da de estar acá, Señor, junto a nuestros hermanos, alabando y glorificando tu nombre, Señor. Y quiero rogar de manera especial que seas tú hablando, seas tú ministrando la vida de mis hermanos y la mía también, Señor. Padre, conozco que soy un vaso frágil, soy un vaso de barro, Señor, que no hay nada atractivo en mí, no hay nada bueno en mí, Señor, que haga que el mensaje sea mejor, sino que es tu gloria, Señor, sino que es tu palabra la que te da vida, Señor, a ese mensaje. Te pido que se hable tu verdad, que podamos salir de aquí confrontados, podamos salir de aquí animados, amarte a ti, amar a tu Hijo, amar a tu Espíritu Santo. Te lo rogamos en el santo nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero que me acompañen, hermanos, a buscar en sus Biblias en el libro de Juan, del Evangelio según San Juan, capítulo 1. A ver, este año, lo que estamos encargados de lo que el Señor nos ha dado la oportunidad de predicar su palabra, el Señor nos ha motivado, nos ha hecho ponernos de acuerdo y vamos a empezar una serie de predicaciones positivas sobre el Evangelio de Juan. Esperamos en menos del año 2024 haberlo terminado, pero bueno, está en la mano del Señor. El Evangelio de Juan es un evangelio muy hermoso. No sé si usted ha tenido la oportunidad de leerlo completo, pero es un evangelio muy hermoso que nos presenta a Jesús como ese verbo encarnado, como el Dios que vino a salvarnos, y todo lo que implica su salvación lo vemos expresado en el Evangelio de Juan. Ya, Juan capítulo 1, ¿estamos allí, no? Y antes de que leamos el texto que elegí para esta enseñanza, quiero darle una pequeña introducción con un ejemplo práctico. No sé si usted ha tenido esa experiencia, esa rara experiencia como persona, de estar peleado con una persona o conocer a una persona que está enemistada con usted, o que tiene algo en contra de usted. Y luego usted se encuentra con la desagradable experiencia de que esa persona esté hablando, quizá en público, en una reunión, y no sé si usted da la ligera impresión de que todas las cosas malas que esa persona diga van dirigidas a usted. Por ejemplo, si es una reunión de trabajo, digamos que usted sea una persona bastante impuntual, ¿no? Y justo el jefe se para enfrente y empieza a hablar de los impuntuales, ¿no? ¿De quién cree usted que está hablando? De nosotros. Entonces, el hecho de tú conocer a la persona que esté hablando y el contexto alrededor de esa persona, y en este caso sería el hecho de que esté peleado con usted o que tenga algo en contra de usted, le hace presuponer que lo que dice esa persona va dirigida a usted, o que lo que está diciendo tiene un interés o una intención oculta, ¿cierto? O sea, la persona puede estar hablando de otra persona, pero usted se la agarra con usted. ¿Por qué? Porque usted conoce a esa persona. Bueno, esa experiencia o ese ejemplo que les acabo de dar lo podemos usar cuando leemos el Evangelio de Juan. Conociendo lo que Juan, el apóstol Juan tenía en mente, lo que estaba pasando a su alrededor, cuando leemos el Evangelio podemos presuponer a qué se está refiriendo. El contexto del Evangelio de Juan es el siguiente, ¿verdad? Este Evangelio se escribió aproximadamente entre el año 80 o el año 90 después de Cristo. Es decir, habían pasado aproximadamente 50 a 60 años desde que Cristo había muerto y había resucitado. 50 o 60 años habían pasado. Bastante tiempo. Había muchas iglesias ya formadas, muchas personas conocían a Cristo ya. De hecho, muchas
muchas personas ya habían leído los demás evangelios, porque este fue el último evangelio que se escribió Mateo, se escribió Marcos, se escribió Lucas. Y esas personas ya habían leído esos evangelios. Entonces viene Juan y escribe este otro evangelio. Pero Juan lo escribe desde otra perspectiva y con otro objetivo. Porque pongámonos a pensar, si había 3 evangelios que hablaban muy bien de la vida de Jesús, explicaban muy bien sus hazañas, sus enseñanzas, ¿qué sentido tendría que vivir otro evangelio? ¿No sería redundante? Bueno, antes de que leamos el capítulo 1, quiero que me acompañe rápidamente al capítulo 20, del 30 al 31. Acá Juan se me perdió ese texto, no puede ser. Estaba seguro que era Juan 20. A ver, Carlito me va a ayudar a conseguirlo. Es el texto donde Juan dice la razón por la que se escribió el Evangelio. ¿Sí? Él dice que este Evangelio fue escrito para que conozcáis a Cristo y conociendo tengáis vida eterna. Carlito, ayúdame con eso, no me dejes mal aquí delante de los hermanos. A ver. Exactamente. Juan. No, si era 30 entonces. Sí era, ok. Y Juan 20, de 30 a 31 dice. Perdón, es que yo me pasé a Hechos, esa fue la razón por la que me confundí. Estamos en vivo, hermano, se lo pasa. 30 a 31. Y de vosotros mismos se levantó. Otra vez bien hecho. Ya, aquí está. De hecho estaba marcado. Dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, Juan aquí nos está diciendo la razón por la que él escribió el Evangelio. Él dijo, miren, Jesús hizo muchas señales, muchísimas, que si me pusiera yo a escribirlas no cabría. Sin embargo, las señales o las cosas que Jesús hizo, que están escritas acá, tienen el objetivo de que ustedes crean en Él y que tengan vida eterna. Dato curioso. En el libro del Evangelio de Juan solamente se registran 7 milagros de Jesús. Sí. Los demás evangelios narran muchos más milagros, pero en el Evangelio de Juan solamente se mencionan 7. Pero esos 7 milagros vienen seguidos de una enseñanza de Jesús. Siempre que Jesús hace un milagro en el Evangelio de Juan, luego viene una amplia sección que trata una enseñanza relacionada al milagro. A diferencia de los demás evangelios que narran el milagro, narran la reacción de la gente, narran qué pasó después y son más históricos. El Evangelio de Juan es más teológico. Él es más profundo. Él va, ¿por qué Jesús sanó a ese ciego? ¿Qué quiso dar a entender Jesús sanando a ese ciego? ¿Por qué Jesús sanó a ese paralítico? ¿Sí? ¿Por qué convirtió el agua en vino? O sea, el Evangelio de Juan es totalmente diferente a los demás evangelios. Eso es bastante práctico a la hora de que usted lea el Evangelio de Juan. Tiene que verlo desde esa óptica. Pero además de eso, la razón por la que Juan escribió ese evangelio es porque había pasado más de 50 años desde la resurrección de Cristo y dentro de la iglesia se habían metido muchas enseñanzas raras, partiendo de quizás lo que enseñaban los demás evangelios. ¿Sí? Mucho parentesco tiene lo que pasa hoy en día. Muchas personas leen los evangelios hoy en día y dicen cualquier cantidad de payasadas y de mentiras que uno no sabe de dónde se las saca. Bueno, eso pasaba en los tiempos de Juan. Y Juan tenía eso en mente y el Espíritu Santo, por medio de la inspiración, movió a Juan a que escribiera un evangelio de estas características para que las personas vean la vida de Jesús desde un punto de vista verdadero, no desde un punto de vista especulativo. Algo así como que no, Jesús seguramente sanó de la mano seca porque, qué sé yo, la mano seca simbolizaba tal cosa. No, Juan
dijo, no, para que dejen de inventarse esas cosas, yo voy a escribir un evangelio que diga quién es Jesús y qué sentido tenía el milagro que él hacía. Esa fue la razón por la que Juan escribió el evangelio de Juan. Mi compañero de predicación podrá tomar en nota eso cuando les toque a ellos continuar más adelante el capítulo. Pero además de eso, hermanos, no solo era una distorsión de algunas enseñanzas de Jesús lo que estaba presente en la iglesia, sino la distorsión de Jesús mismo. Las personas estaban predicando y enseñando a un Jesús que no era el Jesús correcto. Incluso habían salido unas doctrinas diciendo que Jesús no era Dios, que no era parte de la Trinidad. Es más, decían que ni la Trinidad existía. Ellos trataban de negar la deidad de Cristo. Juan escribió para corregir eso. No solo eso, también ellos negaron que Jesús real y efectivamente se hubiese hecho hombre. O sea, ellos decían, Jesús no era un hombre. Jesús era una especie de holograma, ¿no? Tú veías a alguien caminando ahí que parecía una persona, pero no era Jesús, era una imagen de Jesús. ¿Por qué? Porque los griegos, o la enseñanza griega decía que la deidad y la materia no podían unirse. Y debido a esa lógica griega que estaba corriendo en ese entonces, muchas personas empezaron a distorsionar quién era Jesús y empezaron a decir que Jesús no era Jesús, sino que era un fantasma. Parecía un hombre, se veía como un hombre, pero no era un hombre, era un fantasma. Entonces Juan escribió su evangelio para dejar claro, sin lugar a duda, quién era Jesús. Ahora sí, hermanos, acompáñenme al capítulo 1. Perdón por la introducción un poquito larga, pero como me tocaba el primer mensaje, me tocaba hacerla. Dice la palabra de Dios, vamos a leer del 1 al 18. Esta es la porción que elegí para esta enseñanza y quiero que presten mucha atención, hermano. Quiero todas sus neuronas prendidas, quiero toda su inteligencia. Lo que tiene para anotar, saque sus cuadernitos, sus lápices. Quiero que nosotros entendamos qué quiso enseñar Juan en este capítulo. Juan capítulo 1, del verso 1 al 18, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Quedó claro? Ya vieron lo que les decía hace un momento, que Juan quería dejar claro quién era Jesús. Versículo 2. Hablando del verbo, era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él, en el verbo, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra Él. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan el Bautista. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por Él. No era Él la luz, o sea, Juan no era la luz, eso es lo que está diciendo, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre vino a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y a los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan, el Bautista, dio testimonio de Él, y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios, fíjense, a Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Maravillosa introducción de Juan cuando escribió su evangelio. En el primer capítulo de Juan se le puede conocer como el prólogo del evangelio. ¿Sí? Los que tienen experiencia leyendo libros saben lo que es un prólogo. Es un pequeño abreboca de lo que tú te vas a topar en el libro. ¿Sí?
En estos 18 versículos, Juan está resumiendo quién es la persona de Jesús de la que él va a hablar en su evangelio. Y yo pude extraer, meditando en la palabra, meditando en estos textos, 3 verdades, hay muchas más. Miren, este prólogo es tan extenso y tan rico que yo podría pasar un mes predicando completo. Pero para hacerlo corto, pude extraer 3 verdades principales de estos 18 versículos. Y los que anotan pueden anotar, el punto número 1 de este texto es la deidad del verbo. Para los que no sepan, Juan llama a Jesús el verbo, que significa la palabra, pero se refiere a Jesús en esta introducción, el verbo es Jesús. Bueno, el título 1 es la deidad del verbo, versículo del 1 al 3. Fíjense cómo dice nuevamente. Dice, en el principio era el verbo, recuerden que es Jesús, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En este solo versículo, Juan deja claro que Jesús es parte de la Trinidad y que existe una Trinidad, cabe destacar. ¿Por qué razón? Porque dice, en el principio, es decir, en el inicio, ya existía el verbo. Ahí el Reina Valera lo traduce como era, ¿sí? O sea, le pongo este ejemplo. Antes de que ustedes llegasen a la iglesia hoy a las 10 de la mañana, ya eran los músicos. ¿Por qué? Porque los músicos llegaron a las 9:30. Es decir, antes del inicio del culto ya estaban los músicos. ¿Quiere decir que los músicos llegaron a las 10? No, los músicos llegaron a las 9:30. Lo que el texto está diciendo es que en el principio, o sea, antes de la creación del mundo, ya existía Jesús. O sea, antes del principio de la creación de todo, ya existía Jesús. Él no fue creado, ya existía. Pero además de eso, dice que el verbo era con Dios, o sea, estaba con Dios. Dando a entender que el verbo, o sea, Jesús es diferente a Dios. ¿Sí? O sea, es como decir, Reinaldo estaba con Reinaldo. No. Tú puedes decir, Reinaldo estaba con Doriano, porque son personas diferentes. Pero imagínate tú decir, no, yo estaba conmigo mismo. Es una frase que a veces decimos, meditando en mí mismo, es redundante. Si tú estabas, estabas. Pero si tú estabas con otra persona, se añade. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Pero al mismo tiempo, fíjense, el verbo era Dios. Una paradoja, ¿no? ¿Cómo es eso posible que es diferente a Dios, pero al mismo tiempo es Dios? Bueno, ahí está la Trinidad. La Trinidad es Dios, que existe, subsiste en 3 personas diferentes. Eso tiene que quedar claro, hermanos. ¿Por qué? Muchas personas erróneamente, quizás por desconocimiento, por ignorancia, o porque se han dejado de enseñar por otras personas que enseñan mal, piensan que Dios no es una Trinidad, que Dios es solamente Dios y punto. Entonces Dios toma la forma del Hijo y toma la forma del Espíritu Santo, pero no, la Biblia dice que son diferentes. Muy bien, versículo 2. O sea, el verbo, era en el principio con Dios. O sea, estaba con Dios en el principio. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Fíjense, es tan claro Juan, porque Juan sabía que las personas estaban negando que Jesús era Dios. Entonces Juan en el versículo 3 dice, mira, todas las cosas fueron hechas por Jesús, y nada de lo que fue hecho sin Jesús. O sea, tú estás diciendo que Jesús es Dios. Exactamente, Jesús es Dios. Eso es lo que Juan está dejando claro. Jesús es Dios. Entonces yo puedo entender en esos 3 versículos la deidad del verbo. Pero para no quedarse corto, Juan, él continúa ampliando esta verdad. Versículo 4. En Él estaba la vida, en el verbo. En Jesús estaba la vida. Pero la vida, además de eso, era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Ya? Perdón. Sí, perdón. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Versículo 6. Un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por
a todo hombre venía a este mundo. Recuerden, la iglesia tenía ya 50 o 60 años de fundada. Ya las iglesias habían leído bastante el Antiguo Testamento, tenían familiaridad acerca de Dios. El hecho de que Juan diga que Jesús es la luz verdadera tiene una sola conclusión: que Jesús es Dios. Porque en el Antiguo Testamento, cuando se habla de luz, se habla de la luz verdadera, se refiere a Dios. Entonces, ¿por qué Juan hace esa declaración tan convincente de que Jesús es la luz verdadera? Porque él quiere dejar claro y establecido que Jesús es Dios. Acompáñenme un momento, no cierre su Biblia en Juan, a Isaías capítulo 60, para darles un ejemplo de cómo la Biblia habla de Dios como una luz real. Isaías capítulo 60. Vamos a leer de 19 a 20. Miren, este texto, Dios está hablando aquí del paraíso cuando Él venga. Y Él dice que en el paraíso no va a haber sol ni luna porque no van a ser necesarios. ¿Por qué razón? Fíjense lo que dice: el sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será por luz perpetua y el Dios tuyo por tu gloria. Versículo 20. No se pondrá jamás tu sol ni menguará tu luna, porque Jehová te será por luz perpetua y los días de tu luto serán acabados. Ya ven cómo el Antiguo Testamento habla de Dios como el portador de la luz. O sea, ya no va a ser necesario el sol en el paraíso, porque Dios va a ser la luz que alumbrará todo. Pero Juan, en el Evangelio de Juan, dice que Jesús es la luz verdadera. Si usamos un poquito la lógica, si Juan estuviera diciendo otra cosa que no fuera que Jesús es Dios, perdónenme porque a veces puede sonar un poco complicado esto, hermano, pero yo quiero que quede claro. Si Juan estuviera diciendo que Jesús no es Dios en el versículo 9 del capítulo 1 y lo está llamando luz verdadera, entonces Juan estaría diciendo que esta luz que dice Isaías es una luz secundaria. O sea que Jesús es la luz verdadera y que el Padre es la luz secundaria. Pero no, el Evangelio lo que está diciendo es que la luz de Jehová es la luz del Dios Trino, que Jesús también es parte de ese Dios Trino. Y como Juan escribió también el libro de Apocalipsis, vamos a ir al Apocalipsis capítulo 21, versículo 23. Juan, citando Isaías 60, 19 y 20 que acabamos de leer, él dice algo interesante acerca del paraíso nuevamente. Juan está diciendo que en el paraíso, capítulo 21, versículo 23, muy bien. Él dice que en el paraíso, donde todos vamos a estar, dice: la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Él está citando Isaías 60, pero le añade un pequeño detalle. Le dice: mira, lo que Isaías prometía que en el paraíso Dios iba a ser la luz perpetua, yo te lo estoy citando. Dice que en el paraíso la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y además el Cordero es su lumbrera. O sea, él está ampliando Isaías 60 y está diciendo: Jesús es parte de la Trinidad de Dios. Yo creo que hasta aquí, con solamente esos 9 versículos, ha quedado claro en nosotros que Jesús es Dios. ¿Sí? Y ustedes me dirán: pero si yo ya lo sabía, todo el mundo me lo ha dicho, que Jesús es Dios. Sí, hermano, pero lo que pasa es que Juan, el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, estaba preocupado de que alguien con palabras persuasivas y con otras enseñanzas profundas nos confundiera. Por eso es tan importante el Evangelio de Juan, que usted lo lea, lo entienda, lo medite y lo abrace, porque por medio de esas verdades usted va a estar firme siempre. Hay muchas doctrinas, falsas doctrinas, que andan por allí enseñando que Jesús no es Dios. O andan enseñando que Jesús era un ángel, que Dios le dio una gloria especial y una y otra cosa.
Y aunque parece inofensiva esa enseñanza, Juan lo que está diciendo es que, bueno, si tú no crees que Jesús es Dios, tú no puedes ser salvo. Parece inofensiva, pero es muy peligrosa. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto. Número uno, Jesús es Dios. Pero también Juan deja claro y establecido que Jesús vino al mundo. Ese es el título número 2. Jesús vino real y efectivamente al mundo. Versículo 10. En el mundo estaba, ya ven, la omnipresencia de Dios. Jesús es verbo, ya estaba en el mundo, en su omnipresencia. Y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y a los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados ni de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo, resaltemos aquí, fue hecho carne. O sea, Jesús vino realmente a este mundo. Él fue un hombre real. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Noten, en el versículo 10 y en el versículo 11 hay una declaración bastante interesante. Dice, en el mundo estaba, Jesús ya estaba en el mundo, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Esta palabrita conoció, quizás nosotros podemos decir, bueno, quizá la gente descuidada no se dio cuenta de quién era Jesús, ¿no? Jesús, versículo 11. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Quizás podríamos pensar que las personas que no recibieron a Jesús cuando vino la primera vez porque eran muy descuidadas, muy atolondradas, no se dieron cuenta de quién era Jesús, ¿no? Jesús iba caminando por la calle, sanando gente, y ellos dijeron, no me convence de Mesías. Yo como que voy a esperar a ver qué más pasa para creer. No es a eso lo que el texto se está recibiendo. Cuando él dice, versículo 10, que el mundo no le conoció, lo que está diciendo es que el mundo no quiso conocerlo. Voluntariamente el mundo dijo, no vamos a aceptar a Jesús. ¿Y por qué digo esto, hermano? Porque en el capítulo 3, más adelante, en el versículo 19, fíjense cómo Jesús, hablando de sí mismo, dice lo siguiente. ¿Por qué las personas no quisieron conocer a Jesús? Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Él está citando lo del prólogo, que Jesús vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Versículo 20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. En el capítulo 1, cuando el mundo decidió no conocer a Jesús, lo hizo porque ellos amaban más su pecado. Hermano, si había un pueblo en el mundo que conocía las Escrituras y las promesas de Dios de que venía un Mesías, eran los judíos. Mire, desde pequeñitos, así de la edad de Alonso, ya empezaban a leer la Biblia. Pequeñitos, los padres le enseñaban las promesas de Dios, tenían que aprenderse la Torá, tenían que aprenderse los mandamientos, los salmos, y esos niños crecían conociendo a Dios y las promesas de que venía un Mesías. Pero ¿qué pasó cuando el Mesías vino? Dice la Biblia que ellos amaron más su pecado que al Mesías. No sé si ustedes recuerdan en diciembre cuando hicimos la obra aquí, que nuestro hermano William actuó como Herodes y que dijo, traedme a los principales sacerdotes, y salió el hermano Oscar a decir dónde tenía que nacer el Mesías. La verdad es que ese sacerdote, ese principal sacerdote que salió a decirle a Herodes dónde iba a nacer el Mesías, amaba más su pecado que a Dios. ¿Por qué? Porque si él hubiese estado convencido de que era su Mesías el que venía, él no se lo hubiese entregado a Herodes para que lo matara. Pero él se lo entregó, a él no le importó que era el Mesías. Él no, nació en Belén de Judea, no le matarlo. Y cuando Jesús vino,
Los sacerdotes, Caifás, Anás y todos esos sumos sacerdotes, los fariseos, los saduceos, ellos vieron las señales de Jesús y ellos decidieron en su corazón no creerle. A excepción de algunos, entre ellos Nicodemo, que coquetearon ahí con creer en Cristo, estuvieron como que investigando para ver si era verdad. Pero la mayoría dijo, no aceptamos a ese Mesías, no nos conviene, porque este Mesías nos dice la verdad. Jesús se paraba y le decía, hipócritas todos ustedes, porque dicen que cumplen la ley, pero en sus corazones y en sus actos ocultos ustedes odian la verdad. Se paran enfrente de todo el mundo y le dicen, guarden los mandamientos para que estén bien con Dios, pero oculto a los ojos de los hombres ustedes pecan deliberadamente, intencionalmente ustedes pecan. Entonces los fariseos, al ver que el Mesías no era su compadre y que no era alguien que les solapara todas sus sinvergüenzuras, decidieron no creer. No creemos en ese Mesías, matémoslo. Y eso fue lo que hicieron. Por eso Juan en el capítulo 1, versículo del 10 al 11, dice que Él vino al mundo y el mundo no le conoció, porque el mundo no quiso conocerlo. Un Mesías santo, un Mesías que predicaba la verdad, un Mesías que llamaba al arrepentimiento, que llamaba al discipulado con sacrificio. Al mundo no le convenía, porque amaba más su pecado. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que no hay esperanza, entonces nadie creyó en Jesús. Aquí Juan generaliza un poco al decir que el mundo no le conoció, pareciera dar a entender que quiere referirse a toda la raza humana que no quiso creer. Pero en el versículo 12 hay un rayo de esperanza. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hubieron una gran mayoría que no quiso creer y rechazaron al Mesías, pero hubo un pequeño grupo de discípulos que creyó en Él y lo siguió. Y hoy en día somos millones, ¿ven? Hoy en día somos millones que creemos en Jesús y que lo recibimos y decimos, Él es nuestro Dios, Salvador, que vino al mundo a morir por nosotros. Y somos hijos de Dios por eso. Qué alegría, qué gozo. Pero ¿qué significa esto? Esto nos lleva a una pregunta. ¿Significa que en el tiempo de Jesús había unos más buenos que otros? Uno que sabe que nosotros somos más santos, más bacanes. Nosotros sí creemos en el Mesías porque nosotros somos muy buenos. Los demás son muy malos. No, versículo 13. Lo que Juan está diciendo es que miren, los que creyeron y fueron salvos y fueron llamados hijos de Dios, no fue porque eran mejor que los demás. Dice, no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne. Es decir, esa creencia, la razón por la que ellos creyeron en Jesús no fue voluntad de ellos, sino fue de Dios. Nuevamente, los cuales, o sea, los que creyeron, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. O sea, redunda bastante. O sea, miren, cuando él dice sangre, se refiere a seres humanos. Pero luego añade ni de voluntad de carne, que también añade a todos los seres humanos, a todos. Pero luego añade nuevamente ni de voluntad de varón, para dejar más claro y específicamente que ningún ser humano creyó en Cristo por voluntad propia, sino por la voluntad de Dios. Dios decidió salvar y Él bendijo a la humanidad con el don de creer en ese Hijo. Qué maravilloso, hermano. Yo no sé si a usted le alegra eso, pero a mí me llena de gozo saber que el hecho de que yo haya sido salvado no dependió de mí, porque yo no me hubiese salvado a mí mismo. Porque yo era como los demás del versículo 11 que no quisieron reconocer a Jesús. Yo antes de creer en Jesús, yo no lo quería reconocer, no me convenía. ¿Qué me va a convenir a mí venir a una iglesia a predicar el domingo tan sabroso que es para ir a la playa, para ver Netflix hasta la madrugada? O sea, tantas cosas que yo podría estar haciendo. ¿Qué me va a convenir a mí ser creyente? Eso es lo que yo decía. Pero qué glorioso día cuando Dios decidió romper las cadenas que ataban mi corazón y el suyo también, hermano.
Cuando Él decidió ablandar ese corazón hecho de piedra, dice la palabra que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo, que penetra hasta el alma y la parte. Bueno, así fue la palabra de Dios cuando yo la escuché. Penetró mi corazón, lo rompió, y yo creí en Dios. Pero si Dios no hubiese decidido enviarme un día a alguien que me predicara, y si por medio de su Espíritu Santo Él no hubiese deseado, no hubiese hecho posible que mi corazón sintiera el Evangelio, yo no sería creyente hoy en día, hermano, y usted tampoco. Porque usted no es mejor que nadie, todos somos viles pecadores. Dice la Biblia que de lo vil y menospreciado escogió Dios. ¿Qué escogió Dios? ¿A los más bacanes? ¿A los que hablaban más bonito? ¿A los más santos? ¿A los que no rompen un plato? No, Dios escogió a los vil y menospreciados para avergonzar a los sabios de este mundo. Yo sé que nosotros los seres humanos somos un poco egocéntricos y nos gusta de vez en cuando llevarnos un poquito de la gloria de las cosas. Cuando la persona, yo recuerdo hace mucho tiempo, no era creyente, tuve la oportunidad de joven ir a una iglesia y a veces en el grupo en el mes de los jóvenes, de los adolescentes, elegían uno para que predicara. A mí me pusieron un día a predicar. Yo prediqué. A uno le gustó cómo prediqué, entonces una vez me invitaron a una casa de vida y prediqué también allá. Después yo me alejé de los caminos del Señor y hice muchas cosas. Y un día me topé a una señora que en esos tiempos me vio cuando yo era niño predicando. Me dijo: oye, no hace falta la iglesia, me dijo. Tú predicabas muy bonito. Me gustaba mucho cómo tú enseñabas. Y yo orgulloso, lleno de vanagloria porque no conocía a Cristo. Y le dije: sí, lo que pasa es que a mí siempre se me da mucho hablar. O sea, hablar bien, o sea, eso es una habilidad que tengo. Y hoy en día yo miro retrospectivo y yo digo: qué estúpido era yo. ¿Cómo es eso de que yo predicaba bonito porque yo era bacano? No, yo predicaba como prediqué por la misericordia de Dios. No hay nada en nosotros, hermanos, eso es lo que el texto está diciendo, que los que creyeron en Dios, que fueron hechos hijos de Dios, es decir, todos nosotros, no fue porque usted era más bacán que los demás, porque usted era más inteligente, los demás son muy brutos, que no entienden el Evangelio. No. La razón por la que usted es creyente hoy es porque Dios lo decidió. Dios dijo: yo voy a ser creyente ahora. No, que el trabajo, que no sé, no, para el encuentro obligado. Porque Dios lo decidió. No, yo voy a ser creyente dijo Dios: yo voy a ser creyente a Él. Y él dijo: no, no sé que yo soy católico toda la vida, no me importa. Dios decidió que usted fuera creyente. Y dígame usted, hermano, ¿quién le puede decir a Dios lo contrario? Y eso es lo glorioso de este Evangelio. Jesús vino, efectivamente, al mundo, y el mundo no quiso recibirlo, pero usted y yo lo recibimos por la misericordia de Dios. Versículo 14. Finalizamos este punto de esta manera. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es muy importante lo que Juan está diciendo acá, porque él está estableciendo que Jesús realmente fue un ser humano. Él lo tocó, él lo vio, ¿sí? Y él está diciendo a los que están leyendo la carta: no creas esos cuentos de que Jesús era un fantasma. Jesús era un ser humano real, yo lo vi. Era el último apóstol que quedaba vivo en ese entonces cuando escribió el Evangelio. Y es lo que está estableciendo claramente, para que no quedara duda, que él y los 12 apóstoles vieron a Jesús realmente. O sea, no fue un cuento, no fue que se nos ocurrió hacer un movimiento y nos inventamos todo el cuento. Yo lo vi. Primera de Juan, otra carta que Juan escribió más adelante, en el capítulo 1, él dice también lo siguiente. Recalca lo que enseñó su Evangelio para dejar claro quién era Jesús. Dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y además
palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Él está diciendo, yo a Jesús lo vi, yo lo abracé, yo lo sentí, el calor de su cuerpo, sentirlo por el corazón cuando me le ponía acá. Era humano, de verdad era un ser humano. No se dejen engañar, hermanos, pensando que Jesús no vino. Y ustedes me dirán, pero, hermano Reinaldo, eso yo ya lo sé. Toda la vida me han enseñado que Jesús vino al mundo. La pregunta es, ¿de verdad lo crees? ¿De verdad lo crees con convicción? O sea, o lees la Biblia pensando que es una fábula, que es un cuento, de quizás un personaje alegórico que alguien escribió hace 2000 años. Tenemos que tener claro, hermanos, una cosa: Jesús vino a este mundo. Y eso nos lleva a nuestro tercer punto, y con este punto finalizo, va a ser un poco más corto. Nuestro tercer punto dice, además de que Jesús era Dios, de que Jesús vino al mundo, también dice que Jesús nos mostró a Dios, o Jesús nos mostró al Padre. Versículo 15. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Lo que Juan está diciendo es que Jesús era primero que él, era antes que mí. Versículo 16. Porque de su plenitud tomamos todo y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y este versículo es el meollo de este punto. A Dios nadie, absolutamente nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Wow, Jesús vino a mostrarnos a Dios. Yo no sé si a usted eso le emociona un poco, pero pongámonos en esta perspectiva, hermanos. Las demás religiones del mundo, todas ellas hablan de sus dioses, ¿sí? Hablan de sus deidades, de Zeus, de Shiva, de Buda, y qué sé yo, de Alá, pero ellos nunca han visto a su Dios. Ellos no tienen un Dios que haya bajado del cielo a habitar entre ellos. Y no solo habitar, a salvarlos de la muerte. Todos los demás dioses de las demás religiones te exigen sacrificios, que mates animales, incluso que mates gente para agradarlos. Pero nuestro Dios es un Dios único porque Él vino al mundo a habitar entre nosotros y hacerse presente. Yo existo, yo estoy aquí, yo te amo. Ese es nuestro Dios y eso a mí me llena de gozo. ¿No nos maravilla eso? Que tuvimos un Dios que vino y que realmente se vio con los ojos. Y ustedes me dirán, hermano, pero yo no lo vi. Eso fue hace tanto tiempo que yo no lo vi. Y eso me lleva a mí investigando acerca de esa pregunta que también me la hice yo. O sea, la Biblia habla del hecho de que Jesús vino como una hazaña maravillosa y una gran bendición, pero yo no tuve esa bendición, yo no lo vi. Yo no escuché su voz, ni siquiera sé cómo es. Pero segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16 al 21, nos da un aliento de esperanza respecto a esa pregunta. Hermano, yo no vi a Jesús, Él nunca me habló a mí. ¿Será que de verdad Dios existe? ¿Será que Él se hace presente en mi vida hoy en día? ¿O tengo que simplemente conformarme con imaginarme? Segunda de Pedro, capítulo 1, de 16 al 21, dice lo siguiente. Pedro, hablando del hecho de que él vio a Jesús, dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Lo que Pedro está diciendo aquí es que cuando nosotros le enseñamos el Evangelio, no fue un cuento que nos inventamos, nosotros lo vimos. Versículo 17. Pues cuando él recibió de Dios el Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esa voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte. Pedro está haciendo referencia a la transfiguración.
Cuando Jesús se transfiguró frente a él, dice, yo lo vi y escuché la voz que decía, ese es mi hijo. Yo lo escuché. Pero luego el versículo 19 nos da un aliento, porque los que estaban leyendo esta carta no lo vieron. O sea, estaban igual que nosotros. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Lo que Pedro está diciendo, sí, es verdad, yo vi a Jesús, yo caminé con él, yo escuché la voz del cielo, yo estuve presente, pero tenemos una palabra más segura que eso. Pero a mí me hubiese gustado mejor ver a Cristo, sí, pero esa es tu lógica. Pero en la lógica de Dios es mejor creer sin ver. En la lógica de Dios, más bienaventurado es el que cree sin ver. Tú y yo tenemos la palabra profética más segura que nos habla de un Jesús que vino, y creyéndola somos más bendecidos que aquellas personas que pudieron haberlo visto físicamente. Se necesita fe, de verdad, hermanos. Se necesita fe para creer en un Jesús que vino al mundo. Es algo sobrenatural. Porque tú le explicas a alguien de afuera que está en el mundo perdido en su pecado que Jesús es lo mejor que te ha pasado, te va a decir, pero que si tú no lo has visto, tú lo has escuchado, si te pareció un sueño. Y dice, no, yo leo la Biblia, pero yo no. Eso no es razón suficiente para creer en Dios, es verdad, todos estamos locos. Gloria a Dios por la locura del Evangelio, hermano, porque nosotros creímos en un Evangelio de locura, pero que es por fe, y que esa fe se hace real en nuestros corazones. Yo quisiera poder traspasar a la gente que le predico el Evangelio la experiencia que es ser cristiano, pero no se puede. Y entonces se lo cuenta, se lo explica, mira que Jesús restauró mi vida, yo mi vida tiene sentido, y ellos no lo entienden, no voy a entender. Porque eso es algo que es espiritual, y alguien que no sea espiritual no lo entiende. Entonces lo que Juan está diciendo acá es que nosotros tenemos un gran privilegio en creer a un Jesús que vino sin que nosotros lo hayamos visto. Ya para finalizar, hermanos, perdónenme si fui muy profundo, pero es que lo requería, el capítulo lo requería, porque las verdades que estaban allí eran muy profundas y se necesitaba escarbarlas bien. Más adelante en los demás capítulos se van a hablar de unos milagros, una enseñanza, y va a ser un poquito más suave. A mí me tocó el trabajo sucio de predicar un poquito aburrido, perdónenme por eso, hermanos. Pero eso tiene algunas aplicaciones prácticas. Número uno, la primera aplicación que yo puedo extraer de este capítulo es la importancia de leer la Biblia con interés, hermanos. Juan decía en el capítulo 20, de 30 a 31, que las verdades que están ahí, de ellas depende nuestra vida eterna. Hermano, ¿te vas a perder tú las bendiciones de leer las verdades que están acá? Son importantes, hermano, léelas con interés, escudriñalas. Yo sé que es difícil al principio, hermano, pero cada día se va haciendo más fácil mientras lo hagas con entusiasmo. Esta mañana nuestro hermano leía Isaías capítulo 6, versículo 8. ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Entonces decimos, ven aquí, ya pues lee la Biblia, no nosotros. Eso me aburre. Quiero más emoción, que me aparezca en un sueño, ver una señal, como dicen los pentecostales. Yo quiero un sueño, que tú me llevas al infierno, a ver las cosas como es allá, llévame al cielo, a ver cómo es, para yo salir a predicar al mundo lo que vi en el sueño. Tu palabra es muy aburrida, Dios. A veces somos así. Ofendemos al Dios de la palabra cuando no leemos la palabra que habla de Dios. Leámosla con interés, hermanos. Pídele sabiduría a Dios. Yo sé que cuesta al principio, hermano. Yo tengo casi 8 años leyendo la palabra con interés, hermano, y aún me falta mucho. Necesitamos poner interés. Además de eso, pídele interés a Dios. Pídele a Dios que te dé interés de escudriñar y de enseñar correctamente las cosas de la palabra. Hace unos días tuve la experiencia, te cuento esta anécdota, de que mi esposa, un viejo amigo de allá de Venezuela, le escribió. Resulta que él migró a otro país y se puso a buscar una iglesia. Yo, como dice iglesia, me metí ahí para que me enseñe la palabra. Cuando el man entró, le preguntaron si se quería bautizar.
No, yo ya soy bautizado, yo fui a la iglesia. No, es que ese bautizo no vale. Es un bautizo trinitario, no sirve. Me quedo como loco. ¿Cómo que no sirve un bautizo trinitario? ¿Cómo? Entonces, como el man tenía mucho tiempo apartado de Dios y no sabía mucho de eso, le escribí a mi esposa preguntándole si eso está bien o está mal, qué mismo pasa. Mi esposa me lo refirió a mí porque quería que yo fuera más claro con el man y yo tuve la oportunidad de conversar con él. Resulta que él fue a una iglesia llamada Solo Jesús. Para los que no saben qué es una iglesia Solo Jesús, es una iglesia que dice que Dios es un Dios que toma forma, ¿no? Dios es un Dios de máscaras. Él un día es Dios Padre, el otro día es el Dios Espíritu y el otro día es Dios Hijo. Pero no es los tres al mismo tiempo. Y ellos dicen que actualmente en este momento Dios tiene la forma de Jesús, por eso ellos se llaman Solo Jesús. Ellos adoran a Jesús, ellos predican de Jesús, pero ellos no mencionan a Dios en el Espíritu Santo. Es solo Jesús. Y cuando te bauticen, en el nombre de Jesús, nada más, no te puedes bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, solo en el nombre de Jesús, porque si no, no vale. Yo le explicaba a ese joven acerca de la Trinidad, ahí le expliqué un rato, le mandé unos versículos, le mandé unos audios. Yo creo que entendió. Le dije, si tienes razón, le recomendé que se buscara una iglesia bautista para que no tuviera ese problema. Y también le dije, yo sé que la diferencia de enseñanza parece inocente, ¿no? Algo así como, bueno, pero ellos cantan, ellos oran, ellos predican la palabra, pero solamente creen en solo Jesús. ¿Qué tiene de malo? ¿No? Si al final y al cabo son buenas personas, le abren la puerta de la iglesia, convivimos con hermanos, tomamos la Santa Cena, o sea, ¿cuál es la diferencia? ¿No? ¿Por qué tomárselo tanto a pecho? ¿Por qué no aceptamos a todo el mundo como nuestro hermano? Los testigos de Jehová, los mormones, véngase para acá, todos somos un mismo pueblo. Por la razón que Juan escribió este evangelio. Porque nosotros tenemos que tener un correcto entendimiento de quién es Jesús, porque de eso depende la vida eterna. Así que, hermanos, si tú piensas que esto se trata de una religión, solamente venir los domingos, escuchar a un loquito hablando de frente, a otro loco más hablando, y me voy a mi casa, no se trata de eso. Esto se trata de la palabra impartiendo de vida a ustedes. Y ustedes creyendo esa palabra, escudriñándola y viviéndola. Pero si usted no le presta atención a lo que se habla aquí, si usted le da igual, usted total de cumplir, me tomaron la foto al final de todo, ya cumplí con Dios, me voy a casa. No se trata de eso, se trata de la verdad que se mete en mi corazón y que eso cambie mi vida y me dé vida eterna. Y la última aplicación que a mí me da a estos 18 versículos que hemos leído es que debemos alabar a Dios por su bondad, hermanos. Mire, el hecho de que Dios haya creado el mundo y luego que Adán y Eva pecaran, no lo eliminó por completo y volvió a hacer otra vez algo nuevo porque se aburrió de nosotros. Eso muestra la bondad de Dios. Más adelante, segunda de Pedro, en el capítulo 2, dice que Dios no salvó a los ángeles, sino a nosotros los creyentes. ¿Usted se ha puesto a pensar en eso? Los ángeles que se le revelaron a Dios hicieron lo mismo que los humanos. Los humanos también se le revelaron a Dios. Nosotros, en cuestión de pecado, somos igual que los demonios. Los demonios se le revelaron a Dios, los humanos también. Pero Dios decidió salvar a los humanos y no a los demonios. Dice que los demonios Él nos destinó a la perdición y a nosotros nos salvó. Hermano, eso a mí me llena de alegría, hermano, porque qué bueno que no me dejaron del lado de los demonios. No hubiera chance para nosotros, hermano. Pero Dios dejó y le dio a su Hijo eterno, a Jesús, a la humanidad y no a los demonios. ¿Por qué razón? Porque nosotros somos mejores que los demonios. Las cosas que los seres humanos hacen, hermano, yo creo que a veces uno puede, por eso que a veces uno dice, ese hermano no es un hombre, ese hermano es un demonio. Por las cosas que el hombre es capaz de hacer. El hombre es malo, no. Pero Dios decidió salvarnos, y eso a mí me llena de gozo, y a usted también tiene que llenarle de gozo. Pero no solo Dios decidió salvarnos, sino que decidió Él mismo, siendo
Hijo, el Hijo eterno, decidió venir y morir por nosotros. O sea, no simplemente vino como que, miren muchachos, vamos a hacer todo. No, Él vino y murió por ti. Fue clavado en la cruz por ti. Eso me da alegría, mira, hermanos. Pero no solo eso, sino que Jesús nos mostró a Dios. Cuando el hombre pecó en Adán y Eva, dice la Biblia que el hombre fue expulsado del jardín del Edén y nunca más pudo ver a Dios. Desde ese entonces el hombre ha ido muriendo lentamente porque no ha podido ver a su Dios. El texto que siempre lee el hermano Hilario cuando nos vamos: Jehová te bendiga y te guarde, Jehová hará resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. ¿Sí recuerdan ese texto? Esa es una bendición que se le daba al pueblo de Israel y que se nos da a nosotros hoy en día. Lo que esa bendición quiere decir es que Jehová un día te muestre su rostro. Porque la bendición más grande que el ser humano puede tener es volver a ver a Dios. Pero los creyentes ya tuvimos esa bendición. Porque Jesús vino y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús vino a volver a darnos la oportunidad de ver a Dios. Nosotros no podemos ver a Dios sin Cristo. No sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa bastante, hermano. Cuando yo peco, cuando yo sé que estoy haciendo las cosas mal, cuando he reaccionado mal, cuando he dicho algo que está mal, cuando en mi corazón se alberga un sentimiento que no debería albergarse, cuando mi imaginación imagina cosas que no debería imaginarse, hermano, yo siento que el rostro de Dios se aleja de mí. Ese es el pecado. El pecado nos aleja del rostro de Dios. Pero luego recuerdo que Jesús vino, murió por mí, y que cada vez que yo peque, yo le confiese los pecados a Dios, volveré a ver el rostro de Dios en Cristo Jesús nuevamente. Claro, no lo veo físicamente, no lo podemos ver todavía desde este lado de la eternidad, hasta que moramos y vayamos al cielo, veremos físicamente a Dios. Pero en tu espíritu, hermano, tú tienes la posibilidad de ver a Dios todos los días cerca de ti, hay un Dios que te ama, que te mira y te dice: hijo mío, yo estoy aquí contigo. Sé que no puedo estar físicamente contigo porque mi gloria y mi santidad te mataría, porque tú todavía eres pecador. Pero yo envié a Jesús a la tierra para que caminara entre ustedes y muriera por ustedes, para que tú pudieras verme nuevamente. Eso a mí me llena de alegría, hermanos. Saber que tengo un Dios personal, un Dios que me ama personalmente a mí, que vino por mí. Por eso es tan importante el libro de Juan, porque habla de Jesús como ese verbo encarnado que vino a restablecer lo que el diablo había destruido. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos están felices porque pueden ver a Dios cara a cara todos los días? Porque a pesar de nuestro pecado, hermanos, de todo lo mal que estamos, porque estamos todos, hermanos, ninguno aquí se salva. Todos estamos mal. Aún así Dios, misericordiosamente, nos abre las puertas de su amor y le podemos ver. Ese es nuestro Jesús. Ese es el Jesús que vino por nosotros. Dios único, Dios amoroso. Cierren sus ojos. Amado Dios de gloria, gracias te damos, Dios mío, por Jesús. Gracias porque podemos ver a través de tu escritura que Jesús vino al mundo efectiva y realmente, Señor, y caminó entre nosotros, pecadores inmundos, personas que no merecíamos tu bendición porque nosotros te rechazamos. En nuestro corazón nosotros hemos rechazado tu amor, hemos rechazado tu perdón, nosotros hemos rechazado tus bendiciones, Señor, porque amamos nuestros pecados. Aún así tú decidiste, por tu voluntad amorosa y llena de misericordia, rescatar un remanente, Señor, y entre eso estamos nosotros. Oh Dios mío, no había nada en nosotros bueno que hiciera merecedor de tal privilegio, Señor. Gracias te damos, Señor, aunque parezca tonto, Señor. Gracias te damos porque tú decidiste salvar a la humanidad y no a los ángeles caídos, Señor. Gracias porque tú escogiste a este pueblo, Señor, a estos pecadores que no te merecían y decidiste
enviaras tu Hijo a morir por ellos y no a morir por los ángeles caídos. Gracias por ese privilegio. Señor, no hay nada de injusticia en ti, Señor, si tú decides salvar a tu pueblo y no a los ángeles caídos, Señor. Eso no es injusticia, eso es misericordia de Dios, Señor. Eso es gracia de ti, Señor. Gracias por Cristo, Señor. Gracias por el privilegio que tenemos como cristianos de pertenecer a un Dios real, un Dios que ama real y efectivamente a su pueblo, no un Dios tirano que solamente desea ver sufrir a las personas y que no se compadece del necesitado, no se compadece del alma contrista, no se compadece de nuestros problemas. No, Señor, tú no eres así, tú eres un Dios presente, un Dios que desea restablecer la relación que desde Él perdimos, Señor, por nuestros pecados, Señor, y que tú deseas por medio de tu Hijo y por su sangre preciosa restablecer un día en tu venida, Señor. Leíamos hace un momento Apocalipsis 21, cuando tú creas nuevamente el cielo y la tierra, Señor, y que todos estemos en el paraíso alabando tu nombre, Señor. Ya tú no vas a necesitar el sol y la luna, Señor, porque tu belleza y tu gloria y tu excelencia, Señor, alumbrarán nuestras vidas eternamente y no habrá más sombra de pecado ni de tinieblas, Señor. Oh Dios mío, por esa convicción necesitamos como pueblo de Dios tener la presencia. Muchas veces el enemigo, muchas veces las personas, muchas veces las circunstancias condicionan nuestra alabanza a ti, Señor, un Dios bueno. Muchas veces pensamos que el dinero, las deudas, las enfermedades, los problemas matrimoniales son la condición de tu amor, Señor. Pero el amor tuyo es Jesús. Dios mío, tú no escatimaste mandar a tu Hijo a morir en la cruz por nosotros, Señor. Solo podemos darte la gracia, Señor, y vivir para tu gloria. Como dijo Job, aunque Él me matase, yo en Él esperaré. Aunque la enfermedad me mate, aunque la deuda me agobie, aunque los problemas matrimoniales me desesperen, Señor, aunque los problemas de cualquier índole, Señor, me ahoguen en este mundo, Señor, yo sé que tú eres un Dios presente, un Dios que me ama por Jesús. En el nombre de Jesús, amén.